Bueno, de nuevo nos disponemos en esta nueva sesión eh, que la hemos denominado la mecánica cuántica en la explicación de fenómenos fotosíntesis, parte 5. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros y pues vamos a compartir el día de hoy lo relacionado con los procesos fotosintéticos explicados un poco permeados por la mecánica cuántica. Para ello, pues entonces vamos a empezar por dilucidar que la planta tiene una estructura celular, que es el cloroplasto, el cual está constituido por unas partes, donde encontramos el tilacoide que son un conjunto de, como si fueran saquitos apilados o pilitas, son planos. Además, luego encontramos unas estructuras que unen esa cantidad de pilitas, que son el estroma tilacoidal o los tilacoides del estroma. El conjunto de tilacoides se le conoce con el nombre de grana, y el tilacoide además tiene una membrana externa y una membrana interna. En el estroma es donde se lleva la fase oscura de la fotosíntesis y en el tilacoide es donde se lleva a cabo la parte luminosa del tilacoide. Esto nos permitirá dilucidar la situación correspondiente con la concepción de fotosíntesis que tenemos, que es solamente permeada por una situación repetitiva donde se dice que es el proceso mediante el cual la planta fabrica su propio alimento con la presencia de agua, nutrientes y el sol. Vamos a mirar cómo participan estas moléculas allí de una manera un poco más profunda. Vamos a establecer que la fotosíntesis se lleva a cabo en dos fases, una luminosa y la otra fase de la fase oscura. Empezamos con la fase luminosa, que es la que desencadenará unas moléculas que nos permitirán luego resolver la producción final en la fase oscura de la fotosíntesis. Para ello, pues vamos a utilizar lo que se conoce como la energía ultravioleta que llega a nuestra Tierra por el Sol. La energía ultravioleta ya hemos significado que está subdividida en tres clases. Una clase que es la C, que es una energía que prácticamente no llega al planeta, es filtrada por el ozono. Y la otra es la ultravioleta B, que llega en menos proporción, y la A, que es la que más llega a nuestro planeta. Sin embargo, cuando hay demasiada cantidad de fotones, ya sabemos que la luz está constituida por partículas llamadas fotones, sabemos que existen un complejo antena captador de luz o de esos fotones, y que ese complejo tiene varias funciones y una de ellas es defender a la planta cuando hay demasiada cantidad de fotones. Sin embargo, existe otro defensor o protector de la planta cuando hay muchos fotones y que permiten que exista un daño en la proteína D1, y esto hace que la clorofila, que es la molécula, el pigmento molecular encargado de captar ese fotón de luz, si la proteína D1 está dañada, pues no lo hará. Entonces el carotenoide, al igual que el complejo antena captador de luz, ayudan a proteger a esa clorofila. Esto lo dijimos en una sesión anterior. En ese mismo orden de ideas, pues vamos a hablar ahora de que en esta estructura del cloroplasto, conocida como el tilacoide, sucede que hay dos clorofilas. Una clorofila que le vamos a llamar la clorofila P680, que hace parte de un fotosistema 2, y esa clorofila le llaman P680, puesto que ella actúa en una longitud de onda de 680 nanómetros. Y esta
proteína clorofílica que hace parte del fotosistema 1, recibe esa radiación en una longitud de onda de 700 nanómetros. O sea, estas clorofilas reciben esa radiación ultravioleta de la luz en dos longitudes de onda diferentes. Eso nos va a desencadenar que exista en un comienzo, cuando ese fotón de luz incide sobre la clorofila del fotosistema 2 y el fotosistema 1, nos va a desencadenar que exista una primera fase o etapa llamada como fotoexcitación. ¿Por qué se da la fotoexcitación? Porque sencillamente este electrón que tiene la clorofila que es una molécula, pasará de un estado fundamental o basal a un estado excitado, y luego esto nos permitirá que se desencadenen una serie de reacciones químicas muy interesantes, entre ellas ese aporte que se da allí de la excitación de la clorofila nos va a dar como aporte que empiecen a aparecer unos electrones. Entonces salen electrones, y esos electrones son transportados o llevados por una cadena transportadora de electrones, que sería la etapa número 2, y esa cadena transportadora de electrones está constituida por varias moléculas. Entre ellas está la feofitina, la plastoquinona, el citocromo B6F, la plastocianina, y este se los entrega, esos electrones que se fueron produciendo allí, se los entrega a la ferredoxina. La ferredoxina en la fase 1, suceden ya la fotoexcitación, comentábamos, y ya para la fase 2 es donde aparecen, o etapa 2, es donde aparecen pues esta cadena transportadora de electrones, donde esos electrones que se transportaron en esta cadena van a actuar en una fase que le hemos denominado 5, que consiste en la existencia de una fotorreducción. Y esa fotorreducción se da porque el NADPH, que es el resultado aquí de esta reacción, lo hace puesto que la molécula enzimática llamada NADP reductasa, con esos electrones que fueron transportados, me produce el NADPH. El NADPH, es decir, esta molécula que es oxidante, se reduce. Aquí lo que verdaderamente sucede es una reacción de oxidorreducción, es decir, donde una molécula gana electrones y la otra los cede. Esas son reacciones químicas conocidas como redox o de oxidorreducción. Esta molécula que se produjo aquí, el NADPH, es una molécula muy importante, la cual va a ser utilizada por el proceso de la fase luminosa en entregárselo a la fase 2 de la fotosíntesis, que es la fase oscura. Ojo, es esta molécula muy importante, ese producto. Ahora, en otra reacción, cuando se agotan, porque estos se pueden agotar en la producción de estos electrones, entonces el agua que nosotros comentamos tanto, que es importante para el proceso de fotosíntesis, lo es desde este punto de vista. Este es uno de los puntos de vista que nos permite establecer la importancia del agua acá. El agua también sufre en una fase que le hemos llamado 3, sufre algo que le llamamos fotólisis. Esa fotólisis del agua se da cuando en el fotosistema 2, también la excitación de la molécula de agua, esta sufre una ruptura. Foto significa luz, y lisis, en este caso particular del agua, significa ruptura, es decir, que la molécula de agua se rompe. ¿Se rompe en qué? En iones hidrógeno o hidrogeniones y en oxígeno. Y ese oxígeno reacciona, un ion oxígeno reacciona con otro
oxígeno y me forma la molécula de O2 o la molécula de oxígeno que es transportada a la atmósfera. Esta molécula es la que hace parte de la atmósfera y cuando se realiza en el planeta Tierra, pues las plantas envían este oxígeno a la atmósfera terrestre, pero recordemos que también se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis en el agua y es donde más oxígeno se produce, es donde más oxígeno se produce. Este oxígeno que se produce aquí es un oxígeno que realmente para la planta es un oxígeno como un producto secundario, es decir, que es como si fuera excreción en la planta. Este hidrogenión que se formó aquí, que se produjo aquí por la ruptura, por la fotólisis del agua, va a continuar por un canal protónico. Pero antes de pasar al hidrogenión, continuemos con la producción también de electrones. Se dan aquí también producción de electrones. Esos electrones que se producen aquí en esta reacción, esos electrones van a pasar al fotosistema 2 y este fotosistema 2, cuando se han agotado los electrones que se están produciendo para que sean transportados, para que se dé la producción del NAD, pH por el NAD, P, entonces le está suministrando. Es decir, eso es la función que cumple aquí, la producción de electrones en la reacción de fotólisis del agua. Es decir, de suministrar la cantidad de electrones que se van necesitando cuando se agotan los electrones que se producen acá en esta reacción de fotoexcitación en la primera etapa. Continuando con los hidrogeniones que se produjeron acá en la fotólisis del agua y que pasan por el canal protónico, acá estos hidrogeniones más la ATPasa, conocida también como la ATP sintetasa, en una etapa 4, lo que hace es que un grupo fosfato del adenosin difosfato, le llamamos difosfato porque tiene dos grupos fosfato, pasa a convertirse en ATP, es decir, en adenosin trifosfato, es decir, que le aporta un grupo fosfato. Le aporta un grupo fosfato y esta segunda molécula, como producto de la fase luminosa, como producto de la fase luminosa, en la fotosíntesis es demasiado relevante para la fase oscura. Es decir, que vamos a tener ahora sí las dos sustancias que se producen acá de manera relevante, que son el NADPH, que es el nicotín diamino fosfato reducido, y el adenosin trifosfato, o sea, el ATP. Esas son las dos moléculas que se van a utilizar en la fase oscura de la fotosíntesis y el oxígeno, que es un producto secundario de excreción de la planta y que luego va a ser muy importante para la vida de los organismos aerobios, sobre todo. En ese mismo orden de ideas, vamos a sintetizar que en la etapa 1 lo que se da es una fotoexcitación. En la etapa número 2 se da un transporte de electrones. En la etapa número 3 se da una fotólisis o ruptura del agua. En la etapa número 4 se da una fosforilación y en la etapa 5 se da una fotorreducción. Observen que en la mayor parte de las etapas hemos utilizado como prefijo el término foto, que significa luz. Es decir, que aquí hay presencia de la luz para que se lleven a cabo todas estas reacciones que entregan como productos, vuelvo y repito, el NADPH y el ATP. Ahora, continuando en la fase oscura, una vez que tenemos el ATP y el NADPH, entonces para que se active las reacciones en el ciclo conocido como de Calvin-Benson, el cual se lleva a cabo en otra estructura del cloroplasto conocida como el estroma, va a pasar que ese ATP va a aportar un grupo fosfato a una molécula que se conoce con el nombre de ribulosa monofosfato. Le llamamos mono porque tiene un solo grupo fosfato y esa ribulosa es un azúcar de 5 carbonos. Entonces, al aportar ese ATP, al aportar un grupo fosfato, entonces esta molécula va a convertirse en ribulosa difosfato, porque ya va a tener dos grupos fosfato. Por consiguiente, este ATP
como entregó un grupo fosfato, saldrá de aquí convertido en adenosin difosfato, es decir, que de 3 fosfatos pasa a tener 2 fosfatos. 2 fosfatos. Esta es la primera etapa. Esta es la primera etapa, y en esta primera etapa de activación de la ribosa monofosfato por el ATP y las reacciones que conducen a la formación de la ribosa difosfato, se conoce como activación. Se conoce como activación. Luego se va a formar una molécula de 6 carbonos. Esta molécula de 6 carbonos es inestable y se forma mientras que una enzima conocida con el nombre de Rubisco cumple con la función de fijar el dióxido de carbono, y esa fijación del dióxido de carbono en la formación de esta molécula de 6 carbonos consiste también como en una reacción que se le conoce en la etapa número 2 como de carboxilación. ¿En qué consisten las reacciones de carboxilación? Las reacciones de carboxilación son aquellas donde se aporta en la reacción dióxido de carbono para que se forme un grupo carboxilo, y ese grupo carboxilo es el grupo funcional de los ácidos orgánicos. Cuando en una reacción química se desprende dióxido de carbono, le llaman reacciones de descarboxilación, pero en este caso lo que estamos haciendo es que entre el dióxido de carbono a la reacción y forme los grupos carboxilo, por consiguiente entonces se llama carboxilación. Esa carboxilación va a hacer posible que de 5 carbonos pasemos a 6, y que además esa sosa que se acaba de formar tenga, sea inestable. Luego sufre una ruptura, y esa ruptura me va a entregar 2 moléculas de 3 carbonos. Esas 2 moléculas de 3 carbonos, cada una va a tener el nombre de PGA. ¿Qué significa PGA? El PGA que se acaba de formar es nada menos y nada más que las siglas del fosfoglicerato o ácido fosfoglicérico, el ácido fosfoglicérico. Eso sucede en la etapa 2. El ácido fosfoglicérico luego va a tener el aporte de otro ATP, que va a aportar otro grupo fosfato. Este ATP va a aportar otro grupo fosfato al ácido fosfoglicérico o fosfoglicerato, y entonces me va a formar el difosfoglicerato. ¿Por qué? Porque ya tiene 2 grupos fosfato. ¿Quién se los aportó? El ATP. Entonces vamos observando y vamos escuchando la importancia del ATP en este ciclo, y que se produjo en la fase lumínica de la fotosíntesis, y que entró acá en la fase oscura. Entonces él está aportando acá grupos fosfato y me forma el difosfoglicerato. Ese difosfoglicerato son 2 moléculas también de 3 carbonos, pero aquí luego este difosfoglicerato va a presentar unas reacciones que le vamos a llamar en la etapa 3 reacciones de reducción. Estas reacciones de reducción o de oxidorreducción, o sea, reacciones redox, consisten en que entra ya el NADPH, que habíamos comentado en la fase lumínica, que es un aporte a la fase oscura de la fotosíntesis. Entonces, él entra aquí, el NADPH, entra acá, en esta reacción, y al entrar acá en esta reacción, pues se va a liberar, es decir, el NAD reducido se va a oxidar, y entonces me forma el NADP. El NADP luego se va a descomponer en ADP, es decir, en adenosin difosfato más fósforo inorgánico. Es decir, el nicotín diamino fosfato se convierte en adenosin diamino fosfato y fósforo inorgánico, es decir, que se desprende de allí el fósforo, en esta reacción. Esta reacción que sucede aquí, entonces, en la etapa 3 de la reducción o de la oxidorreducción o redox, me va a entregar luego, como resultado, me va a entregar la formación del PEGAL. Este PEGAL es una de las moléculas claves ya en el ciclo
de Calvin-Benson, y consiste en que esta molécula de 3 carbonos, se va a transformar de nuevo en ribolosa monofosfato y se transforma, por otro lado, en fructosa. La fructosa va a sufrir algo que le llaman isomerización. Es decir, la isomerización consiste en que una molécula, los isómeros son moléculas que tienen el mismo peso molecular, la misma cantidad de átomos, pero están en disposición diferente. Esa isomerización me va a producir luego la glucosa. Y, como lo mencioné anteriormente, se forma la ribolosa monofosfato. La ribolosa monofosfato, ¿qué hace? De nuevo, sigue con las reacciones que mencionamos de formar ribolosa difosfato, eso es inestable, PGA, DPGA y PGAL. Y glucosa y ribolosa monofosfato. Cada que se cumple 6 ciclos de estas reacciones, entonces se forma una fructosa y esa fructosa luego se isomera a glucosa. Se isomera a glucosa y esa glucosa luego va estableciendo enlaces 1,4 para formar la molécula que conocemos como almidón, que es una macromolécula. Esta etapa 4 le llamamos etapa de regeneración porque se está volviendo a producir ribolosa monofosfato. Entonces, de esta forma, hemos pues terminado la explicación de la fase oscura de la fotosíntesis y de la fase lumínica de la fotosíntesis, donde uno de los productos importantes que se forma allí es la glucosa, que luego se almacena por parte de las plantas a través de enlaces 1,4, se almacena como almidón. Bueno, en ese orden de ideas, pues vamos a plantear el siguiente cuestionario para que los estudiantes o las personas que consideren pertinente miren a ver si lo podemos resolver de acuerdo a la exposición que acabamos de efectuar. Primero, ¿cuál es la importancia de la fase luminosa en la fotosíntesis? Segundo, ¿qué moléculas secundarias se generan en la fase luminosa de la fotosíntesis? Anexa a esta pregunta está, ¿qué importancia tiene este fenómeno, compuesto, para los organismos aerobios? Tercera, ¿qué sustancia se produce de forma relevante en la fase oscura de la fotosíntesis? Cuarta, ¿en qué estructuras del cloroplasto se lleva a cabo la fase luminosa y la fase oscura de la fotosíntesis? Quinto, ¿por qué se puede establecer que la mecánica cuántica permite explicar el fenómeno de la fotosíntesis? Estos son algunos de los interrogantes que podemos plantear allí, pueden generarse muchos más. Espero pues que esta exposición haya servido para generar muchas inquietudes más que respuestas y agradezco mucho pues el que me hayan podido escuchar y nos estaríamos viendo en una próxima sesión. Muchas gracias.